la crisis del amor, porque vincularse es un bardo. No, estamos al aire, pero estamos hace 45 minutos ya que tendríamos que haber estado al aire. Lo que pasa es que era muy incendiario. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a La Crisis del Amor. Mi nombre es Victoria Viola. La Crisis del Amor no tiene Instagram, es hashtag La Crisis del Amor y a mí me encuentran como BD Viola. Yo soy Fabi Villalba y me encuentran en Instagram como fabivillalba.tantra. Y yo soy la virginiana Yara Vilar de Bo y me encuentran en Instagram como yara.pulsar. Antes de continuar con el episodio donde íbamos a hablar de religiones, nuevas derechas, influencers Vírgenes. religiosas y demás, vírgenes, María Magdalenas, ¿quieren contar qué tienen por delante? ¿Retiros, actividades para que la gente se entere? Yo en este momento estamos en curso de reconectar, pero si alguien se quiere sumar y ve las primeras semanas grabado, súper bienvenido. Es un programa de 6 semanas sobre el sistema nervioso y sexualidad. Y yo voy a dar un seminario de sexualidad tántrica en Buenos Aires el 13 y 14 de diciembre, así que bueno, también si se quieren venir, y en verano retiro de carnaval. Y yo hago consultorías uno a uno para personas que quieran aprender a narrar su marca y dentro de poco se abre la lista de espera para la clínica de podcast del 2026, que este año fue un hit. Hicimos 2 volúmenes con Andy Cuquier, quien es quien edita este podcast. Proyectazos han salido de esa clínica y el año que viene vamos a hacer de nuevo la tercera entrega, así que esténse atentas y atentos si quieren producir su propio podcast. Bueno, dicho todo eso, hoy vamos a hablar de algo que es un tópico caliente. De por sí me fascina, es un tópico caliente entre nosotras tres, porque las tres tenemos abordajes, recorridos y vivencias distintas vinculadas a la religión y lo que para mí es indivisible, que podemos no acordar también en eso, que es el avance de las nuevas derechas y cómo dialogan con la religión. Por mi parte, yo fui a la Universidad Católica Argentina, me recibí de ahí de comunicación, cursé 3 teologías con curas y numerarios, o sea, mi acercamiento a la religión de chica practiqué, pero mi acercamiento fue más de índole teórico, diría, como que estudié la filosofía de la religión, lo que produjo un quiebre en mi fe. O sea, yo creo que haber ido a la Universidad Católica es lo que en última instancia me separó de la iglesia, finalmente. Pero estoy casada con misa de esponsales, que es un sacramento, y mi hijo está bautizado porque yo le quería sacar el pecado original, porque yo creo en todo. Yo también creo en los unicornios. Entonces quiero decir eso para que sepan que todo lo que van a escuchar de mí es de esta persona que no está bien, no mentira, es de una persona que estudió las cosas, las vivió desde adentro, las transitó y tiene una mirada crítica, pero bueno, ese es mi recorrido con la religión. ¿Cuál es el de ustedes? Bueno, yo fui a la escuela, al colegio católico desde siempre, desde muy chiquitita, no sé, desde los 3 años. Siempre me enamoré de las monjas, como que siempre tuve monjas amadas, curas amados también, que a muy temprana edad me rompieron el corazón por tener denuncias de abusos. Y, y bueno, a los, no sé, eh, 12, 13 años entré como en una crisis muy fuerte en relación a esto, ¿no? A quién era Dios, cómo el mundo, bueno, a preguntas que de chiquita fueron respondidas por la Biblia y que después me di cuenta de que había un montón de otros pensamientos, de otras respuestas, de otras religiones distintas a la católica y que entonces esa única verdad quizás no era la única verdad. Y me metí a estudiar la Biblia desde diferentes propuestas, religiones, miradas y también otras religiones que no creen en Cristo o en Dios, en el Dios que creemos nosotras. Y bueno, y ahora me dedico al Tantra, que no es una religión,
pero que sí tiene una cosmovisión espiritual que para mí es mucho más rica que la que nos ofrece el monoteísmo. Bueno, y yo vengo del otro lado totalmente. Soy, creo que segunda generación no bautizada ya. O sea, mi mamá ya no está bautizada. Y vengo también de familia, o sea, católica, como muy en sus orígenes, pero también judía. Así que ya hubo como un mix. Em, y bueno, no fui bautizada y nunca tuve ningún tipo de contacto con la educación religiosa. Siempre fui a colegio como público, que nada que ver. Y así me acuerdo, por ejemplo, la primera vez que entré a una iglesia, creo que yo tenía 11 años y que fue porque una compañera de la escuela había muerto en un accidente, entonces le hicieron como una misa en la iglesia y me acuerdo que fue la primera vez que vi a gente rezar, como que ya tenía 11 años. A Y los aparte, 11, amiga, sí, amo. porque mi vieja aparte es muy atea, o sea, atea militante, como muy en contra de la religión. Así que crecí mucho con esa, como con esa mirada política como muy, sí, de mi mamá y bueno, y después también de ir yo como entendiendo un poco la implicancia de la religión católica, sobre todo para las mujeres y demás. Pero tengo como un twist en la historia que es que mi hermano se bautizó de grande, se bautizó de hecho hace 4 años y sin abrir demasiado detalle, pero yo soy muy cerca de mi hermano y fui al bautismo de él. Yo iba con mi mamá y las dos como, ¿qué hacemos acá? Como no entendiendo nada. Creo que me acuerdo, creo que ya éramos amigas y me acuerdo que por poco pensabas que te ibas a prender fuego en la ceremonia. Sí, 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 con mi mamá era como entrando, viste, como con todos los pelos de punta. Y al final fue una ceremonia muy emotiva, que bueno, había un cura como muy, muy abierto, de hecho era un cura que trabaja en cárceles, que tal vez ahora vamos a hablar un poco también de eso. Y fue muy lindo escuchar también un cura que bautizaba, para mí fue como muy emotivo ver cómo se bautizaba a gente grande pero desde un lugar re poco como esto, como católico, conservador, sino que hablaba también más de la energía, como de... Y en ese sentido también hay algo que en relación, no sé, como al mi trabajo con los psicodélicos, mismo con el sistema nervioso, que empecé a tener acceso a una energía que y bueno, y la sexualidad como más que yo, más que mi cuerpo y en el que empecé también a entender, bueno, de dónde podía venir esto de la idea de divinidad, digamos, y cómo todo puede tener ahí un... Así que bueno, eso, ya Yo quiero entraremos. traer algo Sí. en relación a esto que contás, que es que yo me acuerdo que le cuento a la gente que no sabe, cuando vos te casás por misa de esponsales, es uno de los sacramentos de la religión católica, como lo es el bautismo, como es la comunión, como es la confirmación, sacramentos que tengo todos, by the way. A mí solo me falta la extrema unción, que es el que te dan cuando te morís. Estoy con bingo de catolicismo. Pero me acuerdo que cuando, o sea, yo no me quería casar de esa manera, pero para mi pareja era muy importante y para su familia también. Y me acuerdo que me dijo algo que me desarmó, que fue como, si estuviéramos en India, harías el ritual completo de meterte al Ganges. O sea, si estuviéramos en cualquier otro lado, harías la ceremonia religiosa excitadísima. No estás queriendo ser la católica porque es la que conoces en profundidad y porque está toda esta información que ya sabemos y que nuestra audiencia conoce sobre la Inquisición, la quema de las brujas. Entonces yo tenía un rechazo particular. Pero me acuerdo que antes de casarme yo tuve que tener una confesión con el cura y había un cura muy piola en ese momento en Ameguino, que es el pueblo de mi marido donde yo me casé. Y me acuerdo que me senté y yo le acerqué el hecho de que, bueno, de que yo estaba muy distanciada de la iglesia y que estaba haciendo esto en parte por amor y que no sentía la necesidad de confesar nada. Y la confesión se terminó volviendo una charla increíble sobre filosofía, que siento que cuando la escucho a Fabi, por ejemplo, o a vos hablar de lo que
resuena o de lo elevado o de la espiritualidad que una misma desarrolla en su campo de trabajo, lo que sea, que también va satisficiendo eso. A mí me pasó que dije, estoy hablando con un chabón muy inteligente que tiene como mucha teoría muy interesante y como yo tuve mucha filosofía en mi carrera, además de teología, se volvió una charla muy nutritiva. Entonces, acá es donde quiero entrar a lo que sería la primera parte del episodio fuera de nuestra presentación, que es que podemos acordar que la religión se está volviendo nuevamente un elemento de la cultura pop. O sea, la religión católica ha encontrado, coincidentemente con las dietas estrictas, el tiro bajo y otras mieles de los 90, la religión ha encontrado su retorno a la cultura, ya sea en Rosalía y todo el revuelo que causó con el lanzamiento de Totalmente, es Loops, como un trend, no sé, con eso no se Kanye, puede negar. claro, con Kanye West, que hay gente que le dice Kanye, pero o Kenny, y yo leí que es Kanye, bueno, no sé. Este señor que también está bordeando la locura con discursos nazis, pero haciendo recitales y de gospel. Y lo hemos hablado, chicas, mil veces, de cómo un montón de gente que nosotras seguíamos con miradas, por ejemplo, orientadas a los negocios u otras disciplinas, han empezado a profesar la palabra de Cristo. Yo lo veo mucho en TikTok, muy atado a las tradwives, mujeres que ahora retratan la vida de casadas y entregarse a Dios y a las tareas del hogar como la nueva salvación. Entonces digo, me parece interesante que armemos un caminito para quien quiera vivir su espiritualidad, la viva, como nosotras lo hacemos a nuestra manera, pero viendo distintas señales, ¿no? Eso es a mí lo que más me interesa que suceda con este episodio. Ay, yo hace mucho tiempo que vengo con una sensación bueno, en mi círculo social en general, las personas no dialogan con la religión o están en contra de la religión, pero mi sensación siempre fue, em, están esperando, ¿no? Como que están esperando el momento donde va a resurgir, porque también es un poder. O sea, el poder eclesiástico tiene miles de años, está muy asociado al patriarcado, construye una narrativa y una cosmovisión de mundo que es funcional al patriarcado. Entonces, para mí es como muy importante siempre sumir que mi mirada de hoy en relación a la religión católica está muy asociada a eso. Entiendo que después, y siempre lo vivencié, porque de nuevo repito, vivencié mucho la iglesia, las iglesias también las hacen las personas, y las personas, bueno, somos diversas y tenemos un montón de maneras de habitar el mundo y un montón de deseos genuinos de conectar con lo espiritual y lo divino y lo sagrado, ¿no? Como que para mí es parte de nuestra naturaleza humana. El tema es que esa cosmovisión ordena una manera de movernos en el mundo y que, oh casualidad, es muy cercana a esto que decimos de las nuevas derechas. Y de repente surgió todo junto, ¿no? Como esta manera de orden del mundo. Y también siento, por una parte, comprendo que esto sucede porque ante tanta forma, digo, bueno, estos órdenes nos dimos cuenta que no nos gustan, entonces construyamos nuevos órdenes de vinculación, de movernos, de formas de estar y de pensar, pero de repente es como una gran incógnita, ¿no? Y a los humanos nos cuesta movernos en el mundo sin saber. Entonces, No, y para yo te iba a mí, preguntar, perdón, yo te iba a preguntar a vos o a Yari, bueno, vos yo sé que sos muy espiritual, pero a ¿cómo ser? Yari, cuando vos no creías en relación a lo que trae Fabi, ¿no? Cuando vos no tenías un acercamiento con la religión y pasaba algo tremendo, ¿qué pensabas? Más claramente, internan a alguien que querés y sos una persona extremadamente atea, ¿a qué te aferrás? Entiendo lo que trae Fabi. De hecho, el primer episodio de nuestra temporada fue el colapso climático. Entiendo que hay Sí, también yo una creo necesidad de fe. sí, yo creo que por eso está bueno, como decías vos antes, dividir un poco o no poner en la misma bolsa, no sé si se puede, pero yo siento que sí, que también tiene que ver
Esto que dice Fabi para mí es muy importante y lo voy a traer sobre todo lo del final, que tiene que ver con esto de que a los humanos, como que es algo de nuestro cerebro, al cerebro humano, digamos, no le gusta lo desconocido, ¿no? Por eso repetimos patrones conocidos y automáticos, aunque no sean saludables para nosotros, porque en términos como energéticos es más fácil repetir lo conocido y se mueve así, eso es algo de nuestra fisiología, ¿no? Em, entonces, como que en ese sentido me parece que también está bueno hacer lugar a la complejidad del tema, como que puede coexistir que la religión, en este caso católica, haya sido como el origen, o la religión en general y el catolicismo en particular, el origen o haya sentado las bases del patriarcado y de la persecución a mujeres, a homosexuales, digo, todo lo que ya sabemos. Y además, o sea, que coexista en el mismo lugar, que haya gente que recurra a la religión como un camino, como una respuesta, como un sostén frente a situaciones de extrema vulnerabilidad o de extrema como pérdida de sentido, ¿no? Como que yo también siento que en el momento que vivimos hay tanta pérdida de sentido que puede aparecer como esta, bueno, quiero creer en algo más, como a una fe que sostenga el qué mierda estamos haciendo, ¿no? Y como que tenga algún sentido seguir viviendo también, que para mí es mucho de lo que pasa con exadictos y la religión, ¿no? Como una especie de salvación, como un lugar de donde sostener, ¿no? Donde sostener ese camino que es tan arduo de Es volver a la vida. es que yo pienso en los momentos tremendos de mi vida donde han sucedido cosas que de verdad me han sacudido, como estar esperando diagnósticos complejos o recibir una noticia familiar muy complicada. Y mi primera pulsión fue rezar, pedirle a algo más grande que yo, en mi caso rezar un Padre Nuestro o un Ave María o lo que yo aprendí de mi religión, pero a mí me parece que hay algo que es muy importante, por lo menos para mí, en términos de poder sostener esta dualidad, que es yo puedo creer en cosas más grandes que yo, sabiendo de los abusos, el daño y la creación sostenida de un sistema que nos oprime, porque no es solo que tuvieron que ver con, o sea, No, fueron los ideadores del orden mundial como lo conocemos hoy en día. O sea, si vos lees Calibán y la Bruja, que si no lo leyeron, las invito a que lo escuchen en audiolibro, se lo puedo pasar a quien quiera, está en Spotify en 7 volúmenes para escucharlo mientras manejás. Destrozó una organización social, y estructural y económica y replanteó las formas en las que hoy vivimos, sobre todo las mujeres y diversidades oprimidas. Y no sé cuánta revisión hubo de eso, pero hay algo que más que quiero traer antes de que Fabi tome la palabra, que sé que la tomará. Y hay otra cosa que me parece muy importante también en relación a poder vivir con esa dualidad interna, que es meterle un toque de interseccionalidad al asunto. Porque yo veo que ahora que Rosalía se destiñó, se coloró un halo en la cabeza y habló de que un mes estuvo sin coger, un mes sin coger, amor, le puede pasar a cualquiera, eso no es celibato. Después nos podemos reír un yo rato de de eso eso. me enteré ahora. Igual la Un mes rebancamos sin a, coger. la Tipo, rebancamos Rosalía, a Rosalía, la pero amo, un pero nunca tuviste mes. un hongo. Claro, un hongo, Rosalía, te digo. Un hongo nada más, ni siquiera como un herpes, Rosalía. Bueno, pero al margen de eso, vi muchos posteos muy interesantes y muchos Substack, que ahora estoy habitando esa red social y la amo, escritos y ensayos y cosas para este episodio, de feministas árabes, feministas judías, feministas marrones, diciendo, che, loco, si nosotras habitáramos nuestra religión y nuestras creencias con la libertad que lo hizo Rosalía, ¿se lo consideraría un hecho artístico o se lo consideraría opresión? Entonces, ojota ahí también con el marketing que trae la religión católica y cómo a través de iconografía zarpada, porque ¿quién no le cae bien Jesús? O sea, es imposible no amar a Jesús. Dos cositas que le dé Jesús y decís, crack, jugador de toda la cancha. Digo, pero de ahí a usar a las iconografías para de golpe volverme a vender la religión católica como el club más copado que se inventó en la tierra, OJ.
Sí, yo Total, siento estoy que re de como acuerdo, que amiga. No, lo que yo quería traer es algo de que siempre hay una creencia que sostiene nuestra existencia en la Tierra. O sea, así esa creencia sea, bueno, basada solo en evidencia científica. Es como ordenamos y entendemos la existencia del mundo. Entonces, para mí, ahí es re importante que prestemos atención a eso, como, bueno, ¿qué creemos de la existencia? Porque algo creemos para configurar una identidad. O sea, eso es parte de nuestro desarrollo como seres humanos. Y si no sabemos cuál es nuestra creencia del mundo, entonces estamos tomando las creencias que alguien pone a disposición. Y esas en general son las que tienen más poder o las más Pero bájamelo, conocidas. Y amiga. en Occidente. Bájamelo. Bájamelo a tierra porque yo, por ejemplo, no me serviría que no sé cuáles son las creencias que vos considerás importante conocer para no dejarse. Igual todas y todos nos dejamos tomar por cosas que escuchamos porque somos sujetas y sujetos culturales, pero ¿me lo puedes bajar a un Bueno, pero ejemplo, es por que por ejemplo? eso, o sea, por lo que digo es, ejemplo, si vos no te que el haces Dios la es pregunta. hombre, que Dios es hombre, por ejemplo. Por ejemplo, o sea, la Biblia católica empieza con, bueno, Dios, Padre, todo creador, único, creador del cielo y la tierra, y cómo relata el Génesis, cómo Dios creó la tierra en 7 días, ¿no? El Dios Padre, o sea, y se configura la Santa Trinidad, esto que llaman la energía, es el Espíritu Santo, es Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. O sea, no hay lugar a la diosa. De hecho, la madre de Dios es una simple mundana que concibió a su hijo por la energía del Espíritu Santo que la penetró, muy relacionada a todo el arte, que si después se ponen a estudiar, ¿no? Como esta imagen muy relacionada también a la mitología griega y Zeus y su poder, ¿no? Que tenía hijos con un montón de humanas. Entonces, pero es esa construcción de que es un hombre el que creó el mundo. Y hizo a la semejanza del hombre a la mujer. Y ese relato, en el segundo capítulo del Génesis, hay un relato que es bueno, Dios creó el Edén, un mundo sin conocimiento, y Eva habló con la serpiente, que la serpiente tiene una carga simbólica histórica previo también a la simbología occidental, ¿no? De nuestra sexualidad, del eros. eh, y yo pensaba, claro, Eva tiene esta curiosidad, esta noción de querer saber, y entonces se deja engañar por la serpiente y de repente el conocimiento aparece y ellos se dan cuenta de que están desnudos, porque antes de eso no se daban cuenta, como que eran seres, no sé, bondadosos en el Edén. Sí. Eh, pero bueno, lo que traigo es, este relato es un relato que ordena una manera de mundo. O sea, si yo creo que el mundo, que fue lo que a mí me pasó, o sea, yo escuché este relato y yo dije, ah, claro, Dios creó el cielo y la tierra. Entonces hay un Dios, un ser que está allá más arriba, que dirige el mundo, dirige la vida en la tierra, y esa es la existencia, ¿no? Y eso era una verdad. Y el otro día, hablando con mi hijo, que tiene 7 años, que está en esas preguntas de quién es Dios, de qué es la existencia, de cómo se hace el mundo, de cómo llegué yo a la vida, porque son preguntas existenciales de lo humano para entender cómo moverse en este mundo, empezamos a hablar de, bueno, no lo sé, porque en el fondo es un misterio, pero hay todos estos relatos disponibles para vos de qué es la existencia, No, ¿no? aparte, Y vos si vos podés haces un elegir. doble clic, si vos haces un doble clic, que yo lo hice en su momento porque mi mamá, por ejemplo, estuvo 7 años en pareja con un musulmán y después yo viajé bastante por Asia, entonces en Asia te dejaban los teachings of Buddha en la mesa de luz. La cosmogonía de las religiones monoteístas es bastante similar. Siempre son dioses varones y las mujeres ocupan un rol súper pasivo. Ahora, ayer les mandé que hay una nueva reinterpretación del Evangelio de Mateo hecho por primera vez por una mujer. O sea que además las escrituras fueron escritas y interpretadas por varones y todo lo que tiene que ver, o sea, María con el peso que tiene para la religión católica, por ejemplo, no hay escritos de María, ni su experiencia como madre de ese ser, ni su experiencia como una mujer que, bueno, quedó embarazada sin haberlo pedido. Digo, no hay ningún escrito en primera persona del protagonismo de las mujeres y si lo hubiera
se lo considera apócrifo, o sea, no se lo considera oficial. No, y Entonces, ahora, quiero entrar bueno, un yo poco creo que eso ahí. están haciendo las feministas, ¿no? Las feministas dentro de la teología van trayendo esos relatos o esas miradas, pero para mí lo que es importante es esto, es entender que que todos son relatos que ordenan nuestra psiquis, nuestro comportamiento. Y ese es el tema para mí de lo que yo digo, está resurgiendo este relato porque la gente no sabe cómo moverse en el mundo y necesita una guía. Sí, que también no solo no sabe cómo moverse, sino como el golpe contra golpe, ¿no? Como de la trama. O sea, así como en las películas, digo, siempre se mueve así, ¿no? Golpe contra golpe. Entonces, todo el movimiento feminista y el desarmar maneras de vincular, ¿no? Formas de criar, o por lo menos, no sé si desarmar, porque creo que es demasiado ponerle ese título, pero empezar a pensar o a querer transformar y el contragolpe, ¿no? Que se viene que se vino y se viene para mí mucho más fuerte en relación, por ejemplo, al orden familiar, ¿no? Como al orden familiar y social. Que en este sentido recién pensaba cuando te escuchaba, Fabi, todo lo que trae Casilda Rodríguez, ¿no? En relación a la cultura como religión de la diosa prepatriarcal y cómo también se organizaban las sociedades, las comunidades, de un modo que para nosotros es como impensado, ¿no? En el cual el centro de las comunidades era el cuidado de la vida y la madre como justamente la organizadora, no el padre. Entonces, la libido en vez de la violencia, digo, la sexualidad también como intercambio. Y esas son cosas que es como que no te alcanza la materia, digamos, gris para acceder a cómo podría ser esa organización, porque han borrado también todos los vestigios de esa, sí, de todo lo que fue prepatriarcado, ¿no? No, y Sí, también es podemos que acordar, perdón, quiero decir algo que en relación a lo que habías dicho vos antes, Fabi y Yara, que es que estamos en un momento con todo el colapso, que de hecho se menciona, lo ha traído Sara Med, que invito a que la lean si no la han leído, porque todos sus escritos son increíbles, pero hay algo que es la obligación de ser feliz como trampa al neoliberalismo, que también lo trata Byung-Chul Han en lo que es el neoliberalismo emocional, que tiene que ver con, fue tanto el peso que le pusimos a la liberación de todo tipo de mandato, que nos encontramos frente a la nada, ¿entendés? Como una suerte de nihilismo que también hace sentir mucho vacío, porque hay muy pocas personas que han podido pegarle esta vuelta como vos, Fabi, que fue como, bueno, recorrí todo esto y ahora estoy acá, que es en esta espiritualidad, digo, y le has dedicado tu vida a esa investigación. Pero la gente que no le ha podido dedicar eso se quedó en pelotas y corriendo frente a una crisis de natalidad climática, económica, con un tardo capitalismo que nos lleva a puestos. Bueno, digo, es un caldo Sí, de o cultivo. como cuando nosotras jodemos, pero no es tanta joda. Va, yo lo digo y me hago cargo. Hoy 7 años de maternidad migrante y separada. Siempre digo, si alguien me quiere mantener, no me jode, ¿eh? O sea, no Una me gana de ser jode. tradwife que me cago. Por eso, entonces digo, si nosotras que estamos en la trinchera de la situación me tienta, o sea, no me lo digan 2 veces porque el nivel de agotamiento, ¿no? Lo que hablábamos también del colapso, el nivel de agotamiento de nosotras, digo, como mujeres cis o madres, trabajadoras, es tremendo. Entonces también hay algo bueno, no sé si funcionan ciertas cosas o como que todavía hay que seguir laburándolo. sí, Ahí quiero entrar, perdón, a lo que sería lo que yo he denominado después de mucho leer a Re que se hacía cargo del concepto, pero no, de un concepto que me parece muy interesante, que es el posfeminismo espiritual. Digo, nos comimos la de la girl boss, que era la mujer exitosa que podía todo, podía el carrerón Sí. y la familia. Ya nos dimos cuenta que Burnout. si no repartimos la carga mental y los varones y las masculinidades empiezan a tener más protagonismo en todo lo que tiene que ver con lo blando y el cuidado, se nos derrite el cerebro. Y quiero que me cuentes, Fabi, porque lo hemos hablado, pero nunca me lo has bajado, cómo ahora en este postfeminismo espiritual hay determinados íconos como María
como María Magdalena, que empiezan a hacer una invitación hacia una espiritualidad que no niego que sea necesaria, pero ¿qué letra chica tiene? Eso quiero que me cuentes. No, a ver, de nuevo, voy a traer esta aclaración para que no haya eh, subjetividades que se sientan atacadas, porque para nada. Yo creo que la libertad es un gran poder humano y que todos tenemos derecho a encontrar sentido en lo que nos haga sentido en nuestro proceso vital. Y eso me parece que está bueno, ¿no? Que en esa diversidad también hay mucha riqueza, que el Tantra lo trae, ¿no? Como la danza de la diosa, la danza de Shakti, es la exploración de la multiplicidad y la diversidad de formas. Pero sí creo, o lo que yo vengo observando, es que en eso hay algo de el camino de María Magdalena o el resurgir de estas figuras que tienen una carga simbólica dentro de esta historia de Dios y la existencia del mundo a partir de la creación del Padre Todopoderoso, aparecen algunas figuras que son interesantes. El camino de María Magdalena a mí me parece divino, como que trae también toda una historia, un relato asociado a la alquimia sexual con Jesús, ¿no? Como que ella era la mujer de Jesús y que muchas de las prácticas que hacían era alquimia sexual y energética, y entonces para esta espiritualidad New Age hace como un match, ¿no? Como, bueno, la energía sexual y la espiritualidad y Jesús, pero que está como que la base de esa creencia sigue siendo que es el Dios Padre Todopoderoso el que creó el cielo y la tierra, y que como lo que yo siento es que a veces no profundizamos en la raíz, ¿no? De la historia y de la simbología y de la carga que tiene que haya un Dios Padre sin madre. Esto que estamos diciendo, bueno, en las culturas prepatriarcales, las espiritualidades de la diosa incluían una madre en los relatos, porque los hijos Claro, como nacen de no un solo útero. incluía, sino está en el centro, como la que da la Claro, vida y ¿entendés? la que la sostiene. O sea, Que en que es como hablamos muchas veces de también la energía de la naturaleza, ¿no? Como el claro, es que cuidado del es sostén de eso, la vida, la posibilidad de la vida. Y es la claro, espiritualidad de la carne para mí, de la materia de la total. tierra, como la materialidad y el origen de la vida. Entonces, eso no lo incluye, y no lo incluye porque tiene un sentido que no lo incluya, porque entonces ahí es donde, bueno, el Espíritu Santo que está por encima de nosotros es lo todopoderoso, y esto es como el receptáculo, ¿no? Entonces ahí esta separación de cuerpo y espíritu, el cuerpo es el receptáculo del espíritu, como si la materia y la carne no fueran también espíritu, como si parir un hijo no fuera la experiencia más sexual y espiritual de la existencia de un cuerpo con útero. No es la única, pero es una experiencia muy importante dentro de la escena de la vida. Todos nacemos de un útero, por lo menos hasta ahora. Eh, entonces, Bueno, porque como pará, honrar eso, momento, ese paréntesis no me parece menor, amiga. En un momento donde claro estamos que no. creando úteros artificiales para gestar y donde pareciera que de vuelta el único valor que tiene la mujer es el de producir vida y cocinar, y donde cuando estamos hablando de caída de natalidad, de lo único que podemos hablar es de por qué las mujeres no quieren gestar y no podemos ver a los varones, digo, no me parece menor que el resurgimiento de estas iconografías vuelvan a poner en centro a la mujer como un elemento de servicio, ¿no es cierto? Como Total, eso es lo que a mí total. me Y parece esto, interesante. como Sí, que hay una jerarquía. Ese es el tema para mí. Hay una jerarquía, ¿entendés? Uno es lo todopoderoso que está encima, y lo otro es, bueno, el descarte. Pero sí, porque y es la el que origen de nuestra sostiene vida. Entonces, la que sostiene la invisibilidad, ¿no? Como que la que está ahí en la sombra, en la casa, haciendo la comida, cuidando a los nenes, pero como de vuelta volvemos a ese lugar de la sombra, como invisibilizar a la total. madre o a la mujer. Yo pensaba, Pero para mí es invisibilizar, dejo esto, para mí eso es invisibilizar el cuerpo, o sea, la materialidad de ser un cuerpo, o sea, no solo pensando en las mujeres, pensando también en los hijos y las hijas que criamos. Si nosotras pensamos que el cuerpo está por debajo del espíritu, del pensamiento, ¿cómo nos vinculamos con el cuerpo?
Quería decir una cosa en relación a la sexualidad, ¿no? Como poder también, qué difícil que es para nuestra mente patriarcal, capitalista, abordar, practicar, even como hasta pensar una sexualidad que no sea de conquista, de violencia, de tomar lo que no, como que ahí como de tensión más que de relajación, de contacto, de construcción. Y creo que Hemos tiene hecho un que ver episodio. directamente, total, tiene que ver mucho con esto. Y pensaba, como recién me copa mucho esta mirada de que las vírgenes, ¿no? Como no eran mujeres que no habían tenido sexo, ¿no? Sino como mujeres que estaban como dedicadas a sí mismas, que no le ponían la energía a un otro, o esta mirada de que las monjas también dedican su vida al estudio y no a un marido. Como que hay algo ahí del celibato en general que para mí me atrae mucho, soy buena virginiana, de esa cosa de, bueno, me retiro al templo o a la iglesia y Pero pensaba el otro día como que sigue estando en respuesta a un sistema, ¿no? Como si vos pensás, bueno, el lugar de las monjas rescató a las mujeres de tener que dedicar su vida a un marido, sigue estando en relación a un tipo de organización. Sigue Entonces, como que no separando, termino de entender qué sería lo perdón, sigue bueno. separando la carne, sigue separando la carne y el cuerpo del desarrollo, como si como mujeres no pudiéramos desarrollarnos intelectualmente, nutrirnos y vivir una vida plena, gozosa también desde el lugar Claro. físico, ¿entendés? Como Claro, Por eso eso pero es siento no que podemos no tremendo. se sale de ese paradigma, entonces por eso es que no termino como de entender qué sería lo Digo, me beneficioso. parece, es Si importante el aparte contexto, ¿no? es en respuesta a una organización familiar y social impuesta por la iglesia y el patriarcado. Entonces es como, no entiendo. Perdón, Perdón, me digo, No, lo quiero es dejan decir que, contar. esto. es que yo creo que también tenemos que poder pensarnos dentro de este sistema, ¿no? La complejidad para mí y estos lugares que nos Claro. encienden es algo de, bueno, o sea, no podemos vivir fuera del mundo. O sea, incluso aunque nos retiremos a la montaña, hola, aunque nos Sí. retiremos a la montaña y estemos ahí practicando con nuestra energía, estamos inmersas en este sistema y esa es la complejidad. Cómo nos movemos, y cuando digo nos movemos, no me refiero a cómo bailamos, sino a cómo nos movemos en la vida, vincular, sexual, espiritual, laboral, intelectual, dentro de este sistema, viendo toda este sometimiento, ¿no? Y esta injusticia y esta contradicción, y a la vez pudiendo, no sé, pensar otras maneras posibles. A mí, en ese sentido, el Tantra me salva. ¿Por qué? Porque es una cosmovisión prepatriarcal que propone modos de estar en el mundo, de pensar la existencia y de pensarla y poder movernos de otras maneras posibles, ¿no? En donde bueno, quizás no es un padre todopoderoso y quizás la existencia tiene que ver con otras dimensiones más misteriosas, menos comprensibles, pero que hacen que sea más posible, ¿no? Algo de esto, de la diversidad, de la libertad, del placer, de la espiritualidad del cuerpo, del poder sentir conectado al pensamiento y no que sea una decisión. Bueno, yo Es creo que, en Dios, pero después siento otra cosa. Está raro ahí. Es una decisión interna, es una distancia interna que produce dolor. es que creo que una pregunta interesante que me llevo de escucharlas es ¿qué hacemos con el deseo, con lo que sentimos, con lo que el cuerpo necesita? Si de vuelta la pureza se vuelve el capital simbólico al que todas debemos aspirar. ¿Entendés? Como una vez más, cualquier tipo de necesidad del orden de lo terrenal, mucho más vinculado a la Pachamama, si querés, que a todo lo que tiene que ver con el cielo y la cosmogonía monoteísta de la religión, y te termina escindiendo mucho de la cotidianeidad. Por un lado te sostiene, porque es cierto que te sostiene, porque creer en algo te sostiene en tu diaria, o sea, lo digo como una persona que cree y que apela a todas estas cosas cuando siente una angustia, una duda, un temor.
Pero si no podemos encontrar la forma de que eso también se conecte y se vincule con nuestro propio cuerpo y con nuestros deseos, sobre todo hablando como una mujer, lo digo, siento que estamos volviendo a lugares donde hay intereses a los que les conviene que nosotras no deseemos. Obvio, obvio, obvio que sí. O sea, y para mí ahí es donde, bueno, no sé, hacernos la pregunta. A mí me encantan los intercambios también, digo, o sea, no es para imponer una mirada, pero sí para nombrar, a mí como rebanco algo de que las personas nos adentremos en nuestra espiritualidad, porque siento que es algo necesario como humanidad que lo perdimos en 100, 200 años de cultura a la ciencia, pero ¿cómo podemos integrar ahora algo de eso para no perder eh, en la espiritualidad algo de esto, de la cotidianidad de la espiritualidad? Porque para mí, bueno, eso es lo que trae el Tantra, ¿no? O sea, el espíritu es cuerpo y ahí Sí, hay algo para mí, diferente para pensar. yo también me quedo con esto de la integración de creencias, vivencias, experiencias y menos dogma. Como esto como lo que decía al principio del bautismo de mi hermano y como había algo que era como no sé, no era como un credo, sino que había como apertura e integración, y me parece que eso está bueno, y como entendimiento de lo que le pasa al otro y Y que yo tomarlo. siento que es el desafío de esta de esta nueva época en la que estamos viviendo, que es que yo lo vengo investigando en otras cosas, que es como, bueno, cómo empezamos a integrar los feminismos con las masculinidades, el cuerpo con la espiritualidad, porque si no es un pivoteo constante, pendular de un lado al otro, de un lado al otro, y nunca llegamos a un lugar donde se puede, estoy interesada en la integración. Pero bueno, amigas, gracias por este episodio muy interesante, que para variar abre más preguntas de las que las responde, que me parece que es lo más nutritivo. Si les gustó, colaboren a su producción con cafecitos y nos vemos muy, muy pronto. Las quiero. Gracias, amigas. Adiós.